Bien, entonces yo te dije en su momento que el código síncrono, se caracteriza, y digo caracteriza nomás, porque cualquier fragmento de código síncrono que se esté ejecutando en un momento dado está bloqueando todo lo demás. Pero eso solo es para entender el concepto de síncrono, porque el código asíncrono simplemente es código, es algo que se ejecutará eventualmente, es decir, más tarde en un futuro. Entonces, el código asíncrono básicamente es solo eso, un código que se va a ejecutar eventualmente, código que se ejecutará más tarde. Y cuando se llegue ese momento de ejecutar el código asíncrono, ese código asíncrono se ejecutará como un código normal, como ya sabemos. Igual que el código asíncrono, por decirlo de alguna manera, si así lo quieres ver. Es decir, cuando se llegue el momento de ejecutar el código asíncrono, se va a ejecutar, ese código asíncrono se va a ejecutar normal, como conocemos la programación en general. Es decir, el código posterior no va a poder continuar hasta que el previo haya terminado. Entonces, pues el código asíncrono y la diferencia entre síncrono versus asíncrono es solo una cuestión de en qué momento se ejecuta el código. Solo eso. Porque cuando se llega a la ejecución del código asíncrono, ese código asíncrono se va a ejecutar normalito, como ya lo conocemos, una línea después de la otra, obviamente. Entonces, pues simplemente, si no te la quieres complicar, y más bien lo más sencillo de entender, es que síncrono versus asíncrono es solo una cuestión de en qué momento se ejecuta el código. Solo eso. Porque ambos códigos se ejecutan normal. Línea 1, línea 2, línea 3, es decir, secuencialmente. Y cuando se esté ejecutando una línea, pues la otra no va a poder continuar hasta que la previa haya terminado. Entonces, asíncrono y síncrono es solo una cuestión de en qué momento se ejecuta el código. No más que se dice que el código asíncrono bloquea el hilo principal nomás para diferenciarlo, porque el asíncrono no lo bloquea. ¿Y por qué no lo bloquea como tal? Porque ese se delega hasta más tarde, pero es solamente eso. Por eso, al código asíncrono se le suele llamar código bloqueante. Código bloqueante, porque el código siguiente no puede continuar hasta que el previo haya terminado. Y el código asíncrono se le conoce como código no bloqueante porque deja fluir el código, es decir, la tecnología, en este caso JavaScript, detecta que es código asíncrono y lo delega fuera del hilo principal. Por eso se dice que este no es bloqueante, porque cuando se llega a una línea de código asíncrono, pues simplemente se hace lo que se tenga que hacer. Por ejemplo, aquí el den se ejecuta y retorna una nueva promesa y registra su callback y ya deja fluir el código. Pero al final de cuentas, ambos tipos de código, como te digo, pueden llegar a bloquear el hilo si es un script de larga duración. Es decir, el código siempre es así. Hasta que el previo no haya terminado, no puede continuar el previo. Más bien, hasta que el código previo no se haya ejecutado, el código posterior no se puede ejecutar. Pero el asíncrono pues simplemente trata de aligerar esas cosas. Pero ya vimos que, como te digo, la ejecución del código síncrono y la ejecución del código asíncrono es normal. Simplemente cambia que uno se ejecuta inmediatamente, si así lo quieres ver, y el asíncrono se ejecuta más tarde, eventualmente. Entonces, dicho esto de asíncrono versus síncrono lo vamos a ir viendo con el tiempo, pero ya te di un vistazo de águila, un vistazo bueno para entender lo del método den. Ahorita estamos viendo primero los handles en sí mismo. Estamos desmitificando todo lo referente al método den. Aquí yo te di una embarradita de distinguir entre código síncrono versus asíncrono, nomás para que entiendas esta sentencia que dice que den devuelve inmediatamente un objeto promise equivalente que te va permitiendo encadenar llamadas a otros métodos promise. Entonces, con esta embarradita rápida que te di de código síncrono versus código asíncrono, simplemente es algo sencillo, un vistazo de águila, lo estamos viendo superficialmente para entender cómo se ejecuta den. Pero con el tiempo vamos a ir viendo más conceptos para que se nos quede claro el código síncrono versus asíncrono. Entonces, con esto
de momento suficiente para que entiendas cómo se ejecuta el den. Entonces, vamos a volver a depurar este código. Vamos a narrarlo, a ver cómo sería su ejecución. Fíjate, vamos a empezar acá con esto. Vamos a irnos literal línea por línea. Vamos a ponerle aquí. No te preocupes, como te digo, a lo largo del curso vamos a ir metiéndonos más detalles para entender el código síncrono versus asíncrono. De momento, con lo que te he explicado hasta hoy, basta para que entiendas la sentencia del den. Dice: se ejecuta de forma síncrona. Esta. Ahí lo tenemos. Vamos a, literal, desmitificar línea por línea. Vamos a ponerle por acá esto. La callback ejecutor del new promise se ejecuta de forma síncrona. Y a eso hace referencia esta línea de código. Y adicionalmente, dice, por tanto, new promise retorna una promesa inmediatamente. Y se dice que inmediatamente porque, pues en este caso, a final de cuentas, pudiéramos decir que todas las funciones pues retornan inmediatamente. En cuanto se ejecutan, pues luego retornan, tan pronto como se ejecutan su código. Entonces nomás esto de una promesa inmediatamente es solo para identificar que no es código asíncrono, si así lo queremos ver. Entonces ahí lo tenemos. Seguimos por acá. Y esta lineecita también se ejecuta de forma síncrona. Me la voy a copiar y me la voy a pegar por acá. Y lo mismo para estas dos. Entonces, ahí lo tenemos. Y estas dos, pues también se ejecutan de forma síncrona, perdón. Y luego tenemos en este punto promesa.den. Vamos a ver qué pasa por acá. Vamos a el den. Vamos a ponerle por acá lo siguiente. Ahí lo tenemos. Y ponemos Fíjate, vamos a ver qué pasa con este método den. ¿Cómo se ejecuta? Como ya sabemos, den se ejecuta de forma síncrona. Y digo síncrona porque inmediatamente se ejecuta. No es que se ve el den y se delega, no. Se ejecuta de forma síncrona.
Y número 1, pues retorna una promesa inmediatamente, como nos dice por acá. Retorna una promesa inmediatamente. Y número 2, pudiéramos decir que el den registra e instala, y solamente eso, registra e instala, como lo quieras ver, sus callbacks que se ejecutarán de forma asíncrona, es decir, eventualmente en un futuro. Entonces, esa es la ejecución, cómo se ejecuta, valga la redundancia, el método den. El método den de forma síncrona solamente hace dos cosas. Retorna una promesa inmediatamente y lo otro que hace de manera síncrona es que registra, instala las callbacks en cuestión, pero esas callbacks no se van a ejecutar. Acuérdate que las callbacks de un den se ejecutan siempre de forma asíncrona. Entonces, el segundo paso que hace el den es registrar, instalar, como tú lo quieras ver, para que JavaScript las recuerde, sus callbacks, y esas callbacks se van a ejecutar de forma asíncrona. Pero aquí en ningún momento estamos diciendo que se van a ejecutar sus callbacks. Cuando es el tiempo síncrono, simplemente registra, instala sus callbacks. Saludos.